Buenos días. Hoy tenemos con nosotros a dos sacerdotes madrileños. Juan Luis Castón, buenos días. Buenos días. Eduardo Lostau. Buenos días. Dos sacerdotes que junto a otro compañero, José Ignacio, están dando la cara, están defendiendo a Miguel Rosendo, que es el fundador de Orden y Mandato, que está en la cárcel desde hace 21 meses. Casi 22 meses. Casi 22 meses. ¿Cómo está Miguel en este momento? Miguel espiritualmente está bien. Es una persona de Dios, que es la manera más sencilla de resumirla. Tiene toda la fe, toda la esperanza y el mismo amor a la Iglesia, a su familia y a las personas por las que ha luchado desde el principio, pero es verdad que físicamente el desgaste que ha supuesto estos 22 meses es extraordinario, ¿no? Y 22 años de prisión, ¿no? Con lo que significaba 22 meses. 22 meses de prisión con todo el previo que tuvo, ¿no? de persecución mediática, de linchamiento eclesial, porque tristemente hay que llamarlo así, pues eso una persona lo acusa mucho, ¿no? Como el desgaste es muy fuerte. ¿Tiene miedo? ¿Está pasando miedo en la cárcel? ¿Le puede pasar algo en la cárcel? ¿Teméis por su vida? Pues sí, la verdad es que tememos por la vida de Miguel y tememos que le pueda pasar algo. El código ético que hay en la cárcel para un supuesto monstruo sexual, como es lo que es Miguel para la sociedad y lo que se ha dejado entrever de su persona, pues claro que es un peligro para él diariamente, más luego pues no sabemos hasta qué punto pues su vida pues puede estar en peligro por las personas interesadas en las que la verdad de lo que defendemos salga a la luz, ¿no? ¿La familia está haciendo piña con él? ¿Su mujer? ¿Sus hijos? Sí, gracias a Dios el amor que le tienen es fuertísimo, y no solo de su familia, ¿no? Sino de muchísimas personas a las que ayudó, a las que rescató para Dios, muchísimas familias, que muchos de ellos han sufrido mucho también, porque claro, esto no era una acusación solo contra Miguel, sino era una idea pues delirante, que era convertir una asociación pública de fieles en una secta, ¿no? Y eso ha tenido repercusiones también para muchísima gente, la asociación, matrimonios, familias, niños, que de pronto se han visto abandonados y pues dando a entender que realmente habían pertenecido a una cosa horrible, ¿no? Y todas esas personas le apoyan muchísimo, ¿no? ¿Recibe visitas? ¿Puede recibir visitas? De su familia. Sí, solo de la familia. Sí. O sea, de la gente que pertenecía a Orden y Mandato, no. Bueno, sí. Bueno, alguno puede ir y tal, lo que pasa es que el régimen de visitas también es muy limitado en la cárcel, sobre todo es la familia la que le va a ver. ¿Cuándo le conocisteis? ¿Cómo entráis en contacto con dos curas de Madrid? Pues le conocimos en la Parroquia de la Merced, donde estábamos trabajando juntos nosotros. Yo estaba de párroco y pues en un acto final que hicimos de fin de curso con los catequistas y los padres porque cantaban muy bien y tenían una música muy bonita y la letra, les invitamos. ¿De qué año estás hablando? Yo soy malísimo para las fechas. 2000... Eso es el 13. El 13. O sea, sí. Después de la Jornada Mundial de la Juventud, sí, donde uno de los coros que participa es el de Orden y Mandato, el de las hermanas, el de las monjas de Orden y Mandato, ¿no? Sí, o sea, que en aquella época era habitual que esta gente se pasease por distintas parroquias, invitados... Era muy normal, sí, estaban perfectamente normal y todo normal. En muchas parroquias, en muchísimas diócesis. En Roma estuvieron haciendo pues lo que ellos hacían, ¿no? Que ya también llevar a través de la música y de las representaciones de la pasión y pues llevar el evangelio a través de eso. Y eso era algo en lo que estuvieron trabajando muchísimos años y que era perfectamente habitual, asumido, y que la gente agradecía muchísimo. ¿Qué descubristeis en él? ¿Cuándo habíais oído hablar? ¿Sabíais más o menos por dónde se movía? ¿Qué tipo de espiritualidad promovía?
Y cuando le conocéis en persona, decís esto, ¿qué decís? ¿Qué os parece? O sea, a mí al principio, cuando yo le conocí, o sea, de hecho yo no quería conocerle porque no tenía interés para nada o sea, ni le conocía ni tenía interés de nada, de lo que... Es que no lo conocía, no tenía interés en nada de lo que el grupo y este hombre lleva en su corazón, ¿no? Es que es verdad que luego, cuando fuimos en verano, fuimos un fin de semana, fuimos allí a su casa, donde nos encontramos curas de Valencia, nos encontramos sacerdotes de Tuy Vigo, o sea, en el hogar allí, que llaman el hogar, allí nos encontramos sacerdotes que iban a visitarle con normalidad, como nosotros fuimos, ¿no? Y sí es verdad que a mí me llamó poderosamente la atención el amor que llevaba a Dios tan profundo y tan fuerte, ¿no? O sea, era cómo hablaba del amor de Dios, y eso pues que pues en nuestra vida sacerdotal hemos de hablar del amor de Dios desde que empezamos en el seminario, en los espirituales, retiros y todo eso, ¿no? Pero lo que lleva en su corazón a mí me ha poderosamente atención. O sea que tampoco es fácil, tampoco es habitual, no sé si fácil, para dos curas que son los que estáis formados para hablar de Dios, escuchar hablar de Dios de un laico, y un laico que ha fundado una organización, una asociación con todas las de la ley. Sí. Porque ahora mucha gente dice que es una secta, pero resulta que esta asociación, cuando vosotros la conocéis, es una asociación con todos los papeles en regla y reconocida y archirreconocida por el obispado de Tuy Vigo. Así es. Así es. Bendecida, amparada y en cierto modo tutelada, ¿no? Es verdad lo que tú has dicho, que es para entender todo este proceso que es tan doloroso, el que efectivamente Miguel es un padre de familia normal, ¿no? Eso tiene la parte que decías antes, ¿no? Que es verdad que la pureza del amor de Dios, la fuerza con la que habla de Dios y de la Virgen Inmaculada, ¿no? De Mamá Inmaculada, es una cosa que te llama muchísimo la atención porque no está revestido de nada, ¿no? Más que un hombre al que lleva ese amor en el corazón y que lo dice con una sencillez que a veces nos resulta un poco insoportable, ¿no? Y todo eso estaba, claro, él no es sacerdote, entonces todo eso estaba pues tutelado, amparado, supervisado. Más allá de los tecnicismos, la realidad es que la casa de Miguel era como el metro de Plaza Castellano, la punta, que aquello estaba, lo que ha dicho Juan Luis antes, ¿no? Es decir, de religiosos, religiosas que pasan por ahí, sacerdotes, gente de toda condición que iba a pedirle consejo y tal. Con la visibilidad, la transparencia de lo que ahí pasaba y sencillamente el resplandor eclesial que tenía todo eso, era evidente, ¿no? Tenía todas las bendiciones y era una asociación que estaba en camino de otras cosas, ¿no? En concreto las religiosas, de llegar a ser un instituto de vida religiosa. Estaban en proceso tenían los estatutos o las tenían los estatutos de la asociación pública en camino de ser instituto religioso por lo que respectaba a los consagrados y tal, pero digamos que todo es perfectamente normal hasta que se monta pues esto que es muy difícil de calificar, de manera que todo aquello que era perfectamente normal y a la vista de todo el mundo, de pronto llega por un proceso de evolución, ¿no? De bola de nieve, pues a venderse mediática y judicialmente como una secta destructiva con tintes satánicos. Habéis publicado dos informes firmados por vosotros, el último sobre las irregularidades canónicas que se cometen en el proceso, porque en el momento, en la tutela de la asociación, al principio está un capellán designado por el arzobispo de Tuy Vigo, Monseñor Quinteiro. ¿Quién es ese capellán? ¿Qué papel juega en todo vosotros decís que es el desencadenante de todo el caso, ¿no? Sí, o sea, todo esto hubiese sido... Todo esto es inconcebible si no hay un primer paso, que es el apartamiento cautelar de Miguel, fruto de una supuesta visita canónica que nunca fue tal, ¿no? Entonces la asociación tuvo dos conciliarios, un primer conciliario
que se llama Juan don Juan Diz, y que es muy interesante el asunto porque todo lo que se está diciendo ahora ya fue, esas acusaciones ya se pusieron encima de la mesa en el 2006, ¿no? Y pues la típica situación, es decir, una mamá que no le gusta que su hijo se haga religioso y que le dice al nuncio que su hijo se está metiendo en una cosa horrible. La respuesta que da este conciliario a la petición del nuncio, decir, bueno, explíquenme usted qué opina de todo esto, es preciosa, porque es una contestación a todas las acusaciones que hay ahora sobre la secta, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Pues que si no se hubiese subido el volumen con el tema este de los posibles abusos, ¿no?, que al final es lo que hace que todo el mundo ya pierda los papeles, pues esto jamás habría salido, ¿no? Lo de los abusos es una cosa que incluso judicialmente ya no hay manera, ¿no?, de Vosotros sostenéis que de lo de los sostenerlo. abusos, como todo lo demás, lo inventa alguien. Sí, es que ¿Quién lo inventa y por qué? es así. Bueno, contar toda la historia es muy complicado, ¿no? Nosotros, obviamente, conocemos todo porque llevamos 3 años viendo todo desde el principio, ¿no? Y podemos hacer la secuencia entera y se lo hemos ofrecido a quien quiera conocer el relato completo punto por punto. O sea, yo creo que la mejor manera de resumirlo es que yo estoy seguro que cualquier sacerdote, es decir, cualquier persona con un poco de sentido eclesial del asunto, lee el tipo de relatos que hay detrás de estas acusaciones y tarda 2 minutos en decir esto sencillamente no es posible. Luego todo eso está refrendado por los informes de la policía científica, por las prendas de ropa que tenían que tener ADN y no tienen, por los peritajes de virginidad de las religiosas que supuestamente también eran abusadas. Pero más allá de eso, quien conoce el relato completo, ¿no? Todo esto empieza en teoría porque hay estas acusaciones en el relato oficial, ¿no?, que tristemente ya no sabes hasta dónde puedes confiar en él. Pero la versión que se da es que Isaac de Vega, que es el segundo capellán de la cárcel, es capellán en la cárcel de Alhama, pero también era el conciliario de la Orden y Mandato, le cuenta unas acusaciones y él las traslada al obispado, ¿no? Eso es lo que cuenta. ¿Cuántos años estuvo de capellán de Orden y Mandato? Él se fue incorporando poco a poco, llegó a partir del 2006 pidiendo ayuda a Miguel para que le ayudara en la pastoral penitenciaria. Miguel hizo con él lo que hizo con todo el mundo que le pide ayuda, que es volcarse, ¿no?, con lo cual le ayudaron muchos miembros de Orden y Mandato a llevar adelante sus cosas, a hacer un montón de labores a favor de los presos, en razón de las cuales él hasta se acabó llevando una medalla de instituciones penitenciarias, ¿no? Y fue una incorporación paulatina y entonces al final el nombramiento oficial creo que lo tiene en 2009, pero vemos que él estaba mucho antes, ¿no? Y hay un dato muy importante en eso, es decir, que la verdad esto es muy sencilla, ¿no? Entonces, más allá de los tecnicismos, ¿no? Decir, usted como asistente eclesiástico tenía hasta dónde lleva su responsabilidad de supervisión y tal. Esta es una persona que pasaba 4 días a la semana en la casa de Miguel y que iba a confesar a las hermanas, que dirigía espiritualmente a todo el mundo y tal. Es decir, Que conocía la institución por dentro y desde dentro. Totalmente. Conocía todo, absolutamente todo, ¿no? Por eso el relato que él luego da, que en el fondo es lo que está avalando la verosimilitud de unas cosas, de unos relatos que es que no se los cree nadie. No se los cree nadie, a poco que tenga un poco de... O sea, ¿que crees que es un relato inventado? Absolutamente. ¿Cuál es el móvil de esa invención? ¿Qué quiere? ¿Por qué hace eso? ¿Habéis pensado alguna vez en plantearos eso? ¿Por qué lo hace? ¿Porque quiere quedarse con la organización? ¿Porque...? Sí. Bueno, ahí al final eso se pierde en el misterio de la iniquidad que dicen, ¿no? Pero es verdad que Miguel es un padre de familia que tenía desde luego hay un componente de envidias fortísimo respecto de Miguel, ¿no?, y de la labor que realizaba. Hay un componente de recelos espurios sobre un carisma que no corresponde con lo que estas personas entienden como juicio personal y no de la Iglesia, que debe ser una institución religiosa. Y a partir de ahí se puede profundizar mucho. Si no comulga con el carisma, ¿cómo pasa tantos años tutelando ese carisma? Claro, es decir, hasta que se cae del caballo y dice, no, esto... Hasta que se lo carga. Hasta que se lo carga. Hay que precisar que tanto Isaac como el visitador son 2 sacerdotes de Vigo, pero miembros del Opus Dei.
Son miembros de la Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz, ¿no? Yo creo que es verdad que ahí, para enfocar bien el tema ahí, ¿no? Lo que eso significa, ¿no? Hay un responsable, que es el señor Isaac de Vega, de alguien que conoce la verdad, que ha estado ahí y que empieza a difundir unas calumnias, ¿no? Y esas calumnias se difunden por dos vías, ¿no? Una es la vía institucional eclesial, digamos, y otra es la vía de la red de confianza lógica que tiene con las personas, con los que son sus hermanos más cercanos, ¿no? A la sazón, personas que también tienen distintos puestos de responsabilidad en distintas diócesis, ¿no? Y él las utiliza porque lo que dan a entender, sobre todo él y el visitador canónico, es: oye, hemos hecho una investigación canónica, esto es muy serio, esto es una barbaridad, y que tengáis en cuenta que esto es tremendo y que lo mejor que le puede pasar ya eso por delante. Y respecto a la visita canónica, lo que mantenéis en vuestro informe es que no hubo tal visita y que ni siquiera se le dio la oportunidad de defenderse a Miguel Rosendo, y que eso fue un cuento, fue un paripé, no hubo tal visita canónica. Efectivamente, pero además es que esto ya no es una opinión, ¿no? Es decir, es que esto efectivamente fue así, es decir, y además reconocido por el propio visitador canónico en un esperpento de conversación con la jueza, donde la jueza dice: oiga, pero usted entonces no entrevistó a Miguel, no habló con él para ver si era verdad. Dice: bueno, yo le pregunté algunas cosas sin que él se diera cuenta. Y te dice: no, mira, o sea, si tú te vas a llevar por delante la vida de un padre de familia y un hasta entonces bendecido carisma del Espíritu Santo para la Santa Madre Iglesia, eso es una sinvergonzonería, por decirlo muy suave, ¿no? Eso no se puede hacer. Entonces, la visita canónica no tuvo lugar. O sea, fue una cosa que nominalmente estuvo así decretada, pero ya esto es más que una opinión. O sea, efectivamente, no hubo una investigación, sino una excusa para presentar las acusaciones como fruto de una investigación. Y a partir de ahí la bola de nieve, ¿no? Una vez que apartan, en el contexto actual de pederastias, que si historias de todos lados, y con el morbo que tiene una historia semejante, el apartamiento cautelar del presidente de una asociación después de una supuesta visita canónica es un bombazo, ¿no? Y después ya uno se puede explicar cualquier cosa. Pero ahí es donde también está la responsabilidad eclesial en toda esta historia, ¿no? Una responsabilidad que, por lo que entiendo, eclesial parte de Isaac Vega como instigador, como promotor, sí, como todo, como calumniador, decís en alguno de vuestros informes, pero también deriva al último responsable de toda la diócesis, que es el obispo Quinteiro. Nosotros cuando empezó todo el proceso, fuimos a hablar con Luis Quinteiro a decirle que Miguel era inocente de las acusaciones que estaban veniendo sobre él, ¿no? Fuimos 3 sacerdotes a hablar con él, y lo único que, aparte de quitarse de en medio, pues eso, como estaba en un proceso todo, y que él dijo: yo busco la verdad, y eso es lo que está haciendo la diócesis, intentando buscar la verdad. Y él, que conoce a Miguel muy bien, y que dijo un día ante las religiosas del convento, dijo: Miguel es inocente del todo, pero no puedo hacer nada. Nosotros le dijimos también, aparte de buscar la verdad, señor obispo, defienda la verdad. Defienda la verdad. Que lo que le pedís es que deje de estar en silencio, que salga y que diga lo que hay, o lo que él cree. Él lo que tiene que hacer es defender la verdad que conoce. Él sabe que Miguel es inocente. Otra cosa es la razón por la cual no lo defiende, que esas razones no las entendemos. No las entendemos. ¿Las sabéis? Nosotros imaginamos que habrá intereses personales. ¿Para cuáles son? Pues tampoco lo sé. Pero es verdad que él conoce que Miguel es inocente. Nosotros lo hemos hablado con 5 obispos. Le hemos dicho a 5 obispos lo que vemos, lo que hemos visto y conocemos. Se lo hemos dicho a los sacerdotes implicados, a Isaac de Vega, a Juan Diz. Se lo dijimos al visitador, a Manuel Salcidos. Hablamos con él en su parroquia. ¿Vuestra credibilidad sacerdotal no cuenta en este caso? No. Es decir, da la sensación de que ni los obispos, ni los visitadores, ni nadie os hace caso. O sea, nosotros somos curas satánicos. Y eso quiere decir que nuestra credibilidad, pastoralmente hablando, es nula. Y luego, eclesialmente, el desprestigio que ha supuesto salir medio de comunicación, nosotros como parte integrante de esta secta, pues ha hecho que perdamos cualquier autoridad para defender la verdad. Y ese es el momento en que estamos, pero
Pero vamos, tampoco es importante eso para nosotros. La importancia es defender la verdad que conocemos en la vida de Miguel y su inocencia. Como sacerdotes defendemos esta inocencia, como sacerdotes de la Iglesia. ¿Estáis absolutamente convencidos? ¿No os cabe la más mínima duda de que pudiese haber algo? No. Nada. Ni de tipo sexual, ni de Nada, tipo nada. económico. No, de tipo sexual menos. No. O sea, es que no hay nada realmente. Y cuando uno lee incluso el sumario y lo lee eclesialmente, o sea, uno entiende de qué se está hablando ahí. Literalmente no hay nada, ¿no? Si me dices que resulta que hubo una donación que se tenía que haber declarado Hacienda como tal y se declaró no sé qué, bueno, pues bendito sea Dios, pero es que no estamos hablando de eso, estamos hablando de una barbaridad, que es decir que aquello es una secta destructiva, que la gente está manipulada hasta el extremo de la pérdida de la voluntad. Y dice, oiga, y usted estaba ahí 4 días a la semana y no se enteró. Nosotros si yo entiendo bien, no puede haber sectas destructivas dentro de la Iglesia Católica, o si la hubo, la responsabilidad en vigilando del obispo está clara, es decir, dejó existir una secta destructiva católica con todas las bendiciones en su diócesis durante casi 10 años. Ese es el final del tema, ¿no? Y ahí es donde la responsabilidad eclesial vuelve a ser más fuerte, ¿no? Es que esto no es complicado, ¿eh? O sea, es complicado porque el follón social y transversal de tantas instituciones juntas, mezcladas en este asunto, parece complicado, pero es muy sencillo. Es decir, esto, de verdad que si uno ve la historia, o sea, esto es sencillamente imposible. O sea, esto es que no pudo ser. O sea, en una asociación de la Iglesia pueden ocurrir sus pecados puntuales de todo tipo, incluso hipotéticamente tipo lo que sea, fenomenal. Pero vender que es una secta destructiva cuando estaba a la vista de todo el mundo y que el señor obispo lo consienta, dice eso, mire, eso no, sencillamente es que no puede ser. No puede ser porque estaba a la vista de todos, ustedes lo veían y no pueden tolerar que por el primer error, que fue el fraude de la visita canónica y la bola de nieve que se va construyendo, se pase de un testimonio indirecto de abusos a convertirse en una secta satánica, porque usted ha estado callado todo este tiempo en función de... Bueno, yo no conozco qué debilidad tiene Monseñor como para no ser capaz de detener una justicia de ese calibre, ¿no? Pero al final... ¿Estáis convencidos de que Monseñor Quinteiro sabe cuál es la verdad? ¿Sabe que este hombre es inocente? Sí. ¿O puede tener sus dudas? No. Quinteiro sabe que Miguel es inocente. Pero segurísimo. Habéis perdido entonces, digamos, la batalla intraeclesial. Y sin embargo la seguís dando. Es decir, vosotros seguís con vuestra verdad por delante, exponiéndoos públicamente, dándoos a conocer, mandándoos informes a la prensa. Bueno, o sea, perder no, porque tú mismo publicaste cosas contra esto al principio. Claro. Me acuerdo también que escribiste contra nosotros. Y tú mismo pues también vas conociendo algo que te hace también pensar que puede ser verdad lo que nosotros contamos. Entonces no es un problema de perder la batalla. Me llama la atención el que os juguéis, porque os jugáis mucho a nivel de clero. Todos conocemos cómo funcionan las cosas en el interior de la Iglesia. Os estáis jugando mucho, claro. Alguien nos dijo, o estáis muy convencidos o sois locos. Alguien dijo un día que por salvar un alma incluso hay que jugar el sacerdocio. Por la salvación de un alma hay que jugar el sacerdocio. Pues si fuera así el caso, pues este es, ¿no? Creo que fue el Santo Padre, ¿no? Exacto. Porque lo hablasteis con el Papa también lo hablasteis. Hemos intentado llegar al Papa también, sí. Hemos intentado, pero... O sea, ¿habéis mandado vuestros informes a varios dicasterios romanos? Sí. Sin respuesta. Ahora mismo está todo eso en pleno proceso, ¿no? de idas y venidas. Y bueno, pues está dicho, ¿no? Que es lo que podemos hacer, ¿no? Nosotros lo único que podemos hacer es defender la verdad, y no, es verdad que llegamos a este punto por lo que llegamos, ¿no? Que es la vida de un padre de familia inocente, y es que no nos podemos desentender de eso, ¿no? Porque, es decir, uno no puede dejar de curar en sábado, ¿no? Las palabras más fuertes, más contundentes del Hijo de Dios es sobre esto, ¿no?
que hay cosas que no se pueden dejar de hacer y el resto da igual, ¿no? Y es por amor a la Iglesia, ¿no? O sea que vuestra conciencia en este caso está por encima de todo. No, pero no es una conciencia personal, es una conciencia del hecho, el hecho objetivo, ¿no? Entonces, eso se lo hemos ido contando a todo el mundo. Oiga, déjennos contar la verdad, lo ha dicho Juan Luis, obispos, todo el mundo. Es decir, quien quiera escuchar la verdad se la contamos. Y eso lo hemos dejado también en Roma y ahora... Y no os dejan ni siquiera contar vuestra verdad, porque la verdad, bueno, te decía... Bueno, tú no estás escuchando ahora mismo, o sea que no es la verdad. Ya. Y las personas que no escuchan esto, ¿no? Bueno, es un camino, José Manuel. Nosotros no... O sea, el camino se va haciendo... La verdad es el que él nos muestra el camino que tenemos que ir haciendo. No hay ninguna estrategia sobre lo que tenemos que hacer, sino sobre la marcha vamos viendo dónde podemos defender la verdad. ¿Esperáis que al final resplandezca la verdad? Es decir, ¿vuestra verdad? No es nuestra verdad, son los hechos objetivos. Pero vamos, ¿será que vosotros contáis? Entiendo la pregunta que haces, si conoces, por supuesto que sí, claro. Sí. La verdad tiene mucha fuerza. Esto va a acabar, y por muy complicado que... Perdona, no. Por muy complicado que parezca, porque no lo es, y por muchas fuerzas que parezcan, es un humo y vacío. O sea, la verdad, esto va a resplandecer, pero como el sol de mediodía, ¿no? Y por eso sería tan sencillo resolverlo ahora, ¿no? Si solo... Y sin embargo, parece que tenéis perdida la batalla mediática, la batalla eclesiástica y la batalla judicial. Es decir, este hombre lleva 21 meses en prisión preventiva, habéis presentado varios recursos pidiendo la libertad y la ha denegado la jueza. Sí, en eso están, bueno, ese tema lo llevan los abogados. Es un tema mucho más delicado de exponer ahora, ¿no? Mediáticamente. También se podrá contar toda la historia sobre eso, ¿no? Los abogados, yo lo que puedo decir por lo que les hemos podido conocer, son gente muy seria, nada arbitraria, con muchísima experiencia. Uno es catedrático de penal, la otra se ha pasado la vida en la Audiencia Nacional, y digo que es muy difícil ahora entrar a fondo por el momento de partido en el que estamos, ¿no? Pero habéis denunciado en un informe una serie de irregularidades que se han cometido en el proceso. Exactamente. También. Yo lo que puedo decir es que ellos desde hace muchísimos meses dicen que esto no lo han visto en su vida. Y no son personas que no hayan visto nada, sino que han estado en todos los fregados, ¿no? del mundo, y eso es una cosa que se arreglará, ¿no? Es decir, pero el proceso judicial, ¿no? Sobre el que se pueden poner muchísimas dudas puntuales que serían fácil de explicar, y la clave de todo eso es la responsabilidad que hay en el movimiento previo eclesial, ¿no? Y uno no entiende, hay un peligro de esto, ¿no? Es decir, mira, acaba una injusticia, nos olvidamos de ella y empieza la siguiente. Dice, no, mira, es que la siguiente no se explica sin la primera, ni la tercera sin la segunda, ni la quinta sin todas las anteriores. A ver si te entiendo bien. Entonces, tú sostienes que el proceso judicial va en función del proceso eclesiástico que le da alas, todavía que lo pone en marcha. Por supuesto, eso es, bueno, ahí todo el mundo puede tener sus teorías, pero es así, es decir, y lo podemos decir, sin el falso testimonio del señor Isaac de Vega, de Manuel Salcidos y el silencio del obispo, que están dando continuidad judicial al fraude de una investigación que nunca tuvo lugar, y por tanto amparando unos testimonios que son absolutamente imposibles, el proceso no estaría donde está. Por eso hay una responsabilidad eclesial fortísima en lo que le está pasando a Miguel. Porque eso contamina el proceso civil, digamos. Está contaminando. Absolutamente. Mientras el visitador, mientras el señor Isaac de Vega se siga permitiendo el lujo de decirle a la jueza todo esto es verdad. Yo no vi nada, ¿eh? Estaba ahí 4 días a la semana, confesaba a todos, hablaba con todos, viajaba con ellos, les entrenaba porque yo era el entrenador del equipo. No vi nada, pero le aseguro que todo esto es cierto. Y dice, mira, ahí es donde yo entiendo que la jueza pueda vacilar, pero alguien que intenta vivir al menos, ¿no?, en la presencia del Señor, ve estos testimonios y dice, ahí. O
O sea, ahí está el mal, ahí está la mentira y ahí está la cuña que está forzando todo este proceso, ¿no? Eso no es un problema ya. Pero la jueza debería ser suficientemente libre e independiente como para discriminar si hay falso testimonio, si hay una investigación fraudulenta que decís. Sí. Si es tan obvio, la jueza también debería verlo. Debería serlo, por eso digo que es verdad que es un tema mucho más complicado para poder entrar hasta el fondo y, digamos, desgranar el sumario, ¿no? Pero en eso tienes razón, debería serlo. El proceso canónico contamina al civil y el civil puede contaminar al religioso. Quiero decir, la Iglesia está esperando para pronunciarse en que se pronuncie antes el juez civil, la jueza civil o que el tribunal civil. O sea, está relacionado, pero vamos, no, pero en principio son independientes. Pero está relacionado, pero en principio son independientes. ¿Pero no teméis eso? Que se pueda... No, yo entiendo que habrá una decisión aparente de apariencia, de ser prudente aparentemente, que es la de esperar que la jueza dictamine para poder decidir luego... para poder tener una seguridad sobre una decisión canónica, pero en principio son independientes. ¿En función de la decisión de la jueza va a haber la decisión canónica? Yo creo que no, yo no sé, José Manuel, no sé. Bueno, sí, ahí es que, o sea, ese proceso esta historia se la hemos contado a muchísima gente con muchísima experiencia y arriba incluso, bueno, o sea, cuando la gente empieza a ver la historia completa, dice, bueno, esto es para hacer un libro, un musical y una trilogía. Entonces, ese proceso de retroalimentación que tú has dicho es que fue incluso anterior a la detención de Miguel, ¿no? Porque claro, las decisiones eclesiales ponen en alerta un montón de cosas, ¿no? El apartamento de Miguel empieza a disparar, informes de investigador privado, los medios saltan, la Guardia Civil empieza... pero eso a su vez empieza a influir en las decisiones eclesiales, ¿no? Eso llega a Madrid en la forma en la que llegó y acaba provocando una situación que, con el más profundo respeto y dolor, pero que es absolutamente intolerable en la Iglesia. Es decir, las instancias civiles, pase lo que pase, no pueden ser las que disciernan los carismas del Espíritu. Y entonces cuando se llega a ese punto, que es el punto que se ha llegado aquí, pues hay un problema muy serio, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay de fondo? Que uno dice, bueno, tal como está el partido, hasta que la jueza no diga, hay una responsabilidad del obispo de Tuy Vigo, Monseñor Luis Quinteiro, de deshacer el primer nudo de la madeja, porque sin el primer nudo de la madeja no se hubiese llegado aquí. Bueno, pero es que hasta la jueza no diga, no, mire, o sea, si usted sabe, como sabe, que esa investigación fue fraudulenta, porque nadie le preguntó a Miguel, porque nadie se sentó cara a cara con las hermanas para preguntarles las acusaciones. Entonces, yo no me imagino al Señor diciéndoles, esperen al juicio de Pilatos y vamos a ver qué pasa. No, mira, levanta la mano y di, es inocente, luego que te echen como José de Arimatea o lo que sea. Pero, por eso le pedís al obispo que se pronuncie ya y que deshaga la injusticia. ¿Creéis que lo va a hacer? ¿Esperáis que lo haga? No. ¿Le podéis obligar a que lo haga con un procedimiento canónico reglado? Sus hermanos pastores, los que el derecho canónico lo necesitamos, lo amamos y es necesario, pero el derecho canónico es un instrumento a veces perverso para proteger la falta de responsabilidad. O sea, esto está más allá es tan elemental que son sus hermanos los que le tienen que decir, si esto es verdad, reconoced que lo hicisteis mal y ya está. Ese es el regalo del año de la misericordia, no las cartas pastorales sobre la misericordia, con perdón, y lo digo, y bendito sea Dios que nos las ofrecen y nos las dan para alimento del alma. Pero la misericordia es mucho más sencilla, ¿no? El regalo de la misericordia a la Iglesia es el pastor que es capaz de reconocer su error. Y eso sería una bendición. Invitáis a los obispos que en la próxima plenaria, por ejemplo, donde van a estar todos reunidos, hablen con Monseñor Quinteiro y le digan que resuelva un caso que vosotros creéis que es de conciencia. Mejor que eso, que nos llamen para poder hablar con ellos.
Mejor que que a la eso. plenaria a contarles vosotros. Ojalá, eso es lo que desearíamos hacer. No. O sea, la Iglesia, el amor a la Iglesia no puede ser solamente el amor a la Iglesia mía diocesana, mi territorio. Es amor a la Iglesia universal. Es cuando un obispo conoce una verdad, no puede mantenerse al margen de esa verdad. Por eso decimos en la misa: pecado de pensamiento, palabra, obra Y omisión. La omisión también es un pecado. O sea que tampoco pedís demasiado, pedís que se os escuche simplemente. Bueno, queremos pedimos la libertad de Miguel por pedir, pero en el nivel donde podemos nosotros poder contar y poder decir y defender, pues efectivamente es el ámbito eclesial. Por supuesto, ojalá pudiéramos contar a los obispos lo que sabemos y conocemos para que ellos también tengan los elementos y los datos para poder tomar la decisión adecuada, porque también es posible que no conozcan todos los datos. No digo, hablamos de algunos concretamente, muchos obispos que están en sus tareas pastorales y están en sus tareas pastorales y entregados a su diócesis con el amor con que se entregan. Pero los que conocen la verdad, y hemos ido a 5 obispos contándoles esto, pues hombre, por lo menos danos la oportunidad de poder defender y contarte lo que sabemos por amor a la Iglesia, por defender la verdad de Dios en la Iglesia, la verdad de Dios en el hombre. Eso es un poco lo que sacerdotamente hablando sí nos gustaría. Claro. Porque hay obispos incluso que le han conocido personalmente, que han tratado con él personalmente. Que han estado en su casa, que le han pedido consejo, que le han felicitado, que le han animado, que le han dado las gracias, muchísimos, que le han encomendado tareas que no se le podía encomendar a cualquiera porque no tenían la fuerza espiritual que en él reconocían para llevarlas a cabo. ¿Dónde está eso? Y tantísimos sacerdotes que conocieron la verdad, ¿no? ¿Dónde está el escándalo? ¿Cuál es el escándalo? Decir la verdad es un escándalo. Decir que, mira, hasta que por un exceso de celo en medio de todo este follón, el obispo pues no supo parar eso a tiempo. ¿Dónde está el escándalo? ¿Y dónde están todas las personas que conocen la verdad, ¿no? ¿Se han retirado todos? ¿Se han dejado solos como los de Tudela defendiendo? Los obispos no aparecen, más curas que yo sepa tampoco están ahí apoyándose, sí. O sea, la soledad en ese sentido es fuerte, evidentemente. Muchos amigos sacerdotes, o sea, no hay interés por nuestras vidas, por saber cómo nos va, qué tal vamos, qué tal estamos. Pero ni siquiera por la causa, quiero decir, por el caso. Es decir, muchos de estos sacerdotes que han estado allí, que conocían a Miguel, o obispos, y que se han quitado de medio. Ah, bueno, te refieres a ese terreno. Sí, han desaparecido todos. O sea, sí, hay muchos sacerdotes que conocen a Miguel y que quizá por miedo o porque nadie quiere implicarse en un problema de esto. O sea, nadie quiere que ser marcado como alguien que está metido en una causa contrajudicial, ¿no? Entonces, muchos sacerdotes le han conocido y conocen la verdad de Miguel, pero también se entiende, yo no lo comparto, pero entiendo que la cobardía o el no querer implicarse en esto pues hace que te retires y que te calles. Santa prudencia llaman a eso algunos. Bueno, no es santa prudencia, eso es omisión. La gente, ¿qué hace ahora? La gente que estuvo en orden y mandato, las hermanas, las consagradas, los consagrados, ¿dónde están? Como ovejas sin pastor, ¿qué hacen? ¿Qué tienen pensado? ¿Cómo están viviendo todo esto? Bueno, lo están viendo primero con un dolor enorme, ¿no? De entrar en las llagas de la Iglesia y de sufrir en sus propias carnes eso, ¿no? Y ver cómo no es una cuestión personal, ¿no? De si me han hecho amigos y o sea, es ver el amor de Dios ultrajado por
por quienes tendrían que protegerlo, ¿no? De una manera tremenda, y eso experimentado cuando han dado la vida como la han dado, ¿no? Pues es tremendo. Pero aparte de eso tiene la belleza y el resplandor del amor tremendo que significa mantener la fidelidad, su consagración a Dios cuando han sido tratadas con perdón, ¿no? De putas, de prostitutas, de locas, de abducidas, de satánicas, en medio de todo eso. O sea que las monjas miguelianas, sí, lo que llamamos los periodistas, siguen unidas y siguen fieles al carisma. Bueno, ellas viven lo que llevan en su corazón y que es lo que no pueden traicionar, ¿no? Porque venga un señor a decir que es una secta satánica, si ellas entregaron su vida a Dios, pues lo mantiene, y lo viven con la sencillez de esperar en Dios y de, sin más que ser fieles al amor que ellas han conocido, ¿no? Que esto termine, que Miguel vuelva a recuperar su asociación y volver a refundar o a reflotar, sí, la orden y mandato, ¿o no? Bueno, ahora el tormentón, todo esto es tan fuerte que van día a día, ¿no? Van haciendo. Hay unas hermanas que, como todo el mundo sabe, llevaban una residencia de ancianos y pues les hicieron quitarse el velo, y se quitaron el velo y se quedaron con su pelo tal, y ahora ya les ha crecido y siguen llevando la misma vida de entrega que llevaban, porque nadie puede venirte de fuera a decirte tu matrimonio es una secta satánica. Bueno, pues fenomenal, pero yo voy a seguir queriendo a mi esposa. Y ahora están ahí, ¿no? Ahora realmente, más que ninguna otra cosa, ¿no? Ningún planteamiento para ellas, lo que es realmente grave es la situación del proceso. La, ¿no?, situación del proceso, lo que está sufriendo este hombre, la amenaza que hay sobre la vida de Miguel desde que empezó toda esta historia, anterior a su entrada en prisión, que se materializó con unas palizas que recibió en la cárcel de Alhama, razón por la cual tuvo que ser trasladado, donde está ahora, gracias a Dios. Pues bueno, pero eso es lo fundamental, y eso es también el detonante, ¿no?, que a nosotros también nos mueve a que, decir, si Miguel estuviese, pero realmente hay una persona cuya vida... ¿De quién estamos hablando? ¿Quiénes estamos? Porque algo se intuye de cuál es la fuerza que está por detrás y que puede atentar contra la propia vida de Miguel. Los intereses de las personas, pero tampoco sabemos más, José Manuel. Los intereses de las personas, pero... ¿Intereses en personas concretas? Pues supongo, pero... O sea, nosotros... lo que es la... se me dio la idea. La raíz de la amenaza que tienes. Los intereses que pueda haber, nosotros no o sea, los tiene que haber, evidentemente. Nosotros en la institución penitenciaria confiamos en el director de la cárcel Teiseiro. Completamente. Confiamos plenamente, y es un hombre recto, y es un hombre que hace muy bien su trabajo. Y en ese sentido es un hombre bueno y profesionalmente honrado. O sea, no dudamos para nada de ese sentido, pero sí es verdad que la vida de Miguel, igual que le han pegado una paliza y eso nadie puede evitarlo, pues tememos que pudiera pasar también algo parecido. Terminamos. Pedís a los obispos que os reciban en la próxima plenaria y que os escuchen. ¿Es vuestra petición concreta de cara a esto? Bueno, que aparte de eso, de todas las personas que realmente quieran defender a Miguel, o sea, y lo conozcan, pues también se animen, o sea, es una forma de hablar, porque no es animarse, es que sean honrados con ellos mismos en lo que han conocido y tengan también el valor de defenderlo, ¿no? Y de hacerse presentes públicamente también, ¿no? Porque el gran problema de esto fue la avalancha bestial que hubo tan tremenda contra Miguel, contra todos los que defendían a Miguel, las religiosas, religiosos, matrimonios, familias, niños. Toda esa avalancha fue de tal naturaleza
que a mucha gente le asustó. Entonces, porque de parte también de los que defendíais hubo una cortina de silencio total. Bueno, pero... Yo recuerdo intentar buscar testimonios de la otra parte para poder contrastar y no lo conseguí hasta pasado bastante tiempo. O sea, la verdad hay que contrastarla cuando uno va a publicar algo. Sí, pero si no hay posibilidades... Entonces, pero el problema es que la avalancha fue tan bestial que es imposible replicar a cada medio de comunicación, cada cadena. Y luego, perdona, pero también es verdad que hubo una cosa muy importante, ¿no? Y es que, para unos sacerdotes es muy desagradable tener que estar haciendo esto, pero muy desagradable. Me imagino que exponeros públicamente os ha costado un montón. Sí, pero ya no por la cosa personal. Y dar la cara, además. Pero no por la cosa personal, porque para eso te has hecho cura. Pero quiero decir que hay una razón de fondo del silencio también, que ha sido el amor desmedido a la Iglesia. Desmedido no, porque no se puede ser desmedido. Y nosotros hemos estado 3 años callados, aguantando, viendo la injusticia cómo se iba cometiendo paso a paso, diciéndoselo, suplicando puerta por puerta que por favor lo pararan, uno por uno, diciendo todo. Claro, cuando ya estás en la situación en la que estás ahora, no te queda más remedio, porque delante de Dios no puedes decir, pues mira, si se tiene que morir, que se muera, ¿no? Que salir y decirlo. ¿Teméis que pueda haber consecuencias para vosotros a nivel eclesial? Clerical, diócesis. Nosotros, sacerdotamente hablando, hemos entregado nuestra vida al Señor y a la Iglesia. Eso es así. Tampoco es, no calculamos en ese sentido. No hay un cálculo de qué puede pasar, porque es más importante defender la verdad que otra cosa, ¿no? Pero cuando uno entrega la vida a Dios y a la Iglesia y es sacerdote y uno se tumba en el suelo y entrega todo lo que uno es al Señor, ahí está implícita todo. Está lo que no te imaginas que un día vas a entregar, lo entregas cuando llega el momento, ¿no? Entonces, bueno, todo es posible. México ha matado sacerdotes pues en un lugar muy complicado donde está el cártel, ¿no? En fin, eso está en la esencia del sacerdote. Como en un policía está en un momento determinado entregar la vida, tiene que defender a un civil, ¿no? Y a nosotros también está entregar la vida cuando tenemos que defender la verdad. Entonces, no hay un cálculo. Yo no calculo nada de esas cosas. Simplemente tenemos que defender la verdad que conocemos en el corazón, la verdad que los hechos demuestran, y esa es nuestra situación, ¿no? Muchas gracias por vuestro testimonio. ¿Alguna cosa más que queráis añadir? Gracias a ti y no, se lo dejamos todo en el corazón de Mamá Inmaculada y con toda la esperanza y el amor a la Iglesia y la confianza en que la verdad va a resplandecer muy pronto, ¿no? Muy pronto. Sí, yo sí quería decir, además de lo que dice Eduardo, también resaltar la figura de su mujer, de la esposa de Miguel, ¿no? Que es una mujer que ama a su marido profundamente, que le quiere y que vive un calvario tremendo y que nadie piensa en ella en ese sentido. Y es esposa, es madre de familia, madre de sus hijos y una mujer con una entrega y un corazón y un silencio que es heroico, ¿no? Porque lo lleva todo desde el corazón, sabiendo la verdad de su marido. Entonces también yo quisiera resaltar la figura de su esposa. Me parece muy importante y es decisiva en esto. Nadie soportaría que su marido fuera lo que le acusan, el monstruo que dicen que es, y seguir amándole como le ama. Muchas gracias. A usted.